Saludos, ¿cómo están mis niños? En el día de hoy tenemos una escuela bíblica bien especial, pero primero vamos a hacer la oración. Junto mis manitos, cierro los ojitos, inclino la cabeza y empiezo la oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pido que me ayudes a portarme bien. Cuida a mi familia y dale comida a las personas que no tienen. En el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba, en el día de hoy tenemos una escuela bíblica bien especial. ¿Y usted sabe de quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a finalizar con la historia de Saúl. Sí, aquel joven que estaba buscando los asnos o los burros de su papá. Y que se encontró con el profeta para preguntarle dónde estaban los asnos, y que el profeta le dijo que le iba a responder todo lo que él quisiera, pero si él iba primero con él, es decir, si él iba con el profeta llamado Samuel a donde Papá Dios a llevarle regalos. Sí, y él se fue a llevarle esos regalos junto con su criado a Papá Dios. Y allí el profeta le dijo que él iba a ser rey. Sí, que él iba a ser rey, porque Papá Dios lo había escogido para que él fuera rey. Y también le dijo dónde estaban las asnas. Sí. En el día de hoy vamos a continuar esa historia sobre el rey Saúl. Ahora le llamamos rey porque ya lo ungieron. Sí. Y el rey Saúl fue muy obediente a Papá Dios, y todo lo que Papá Dios le mandaba a hacer, él lo hacía. Y también iba a la guerra con aquellas personas que querían maltratar al pueblo de Papá Dios, y salía victorioso. Es decir, que él ganaba las guerras porque Papá Dios estaba de su lado. Pero un día, Papá Dios, a través de Samuel, el profeta de Dios, fue a hablar con Saúl. Y cuando Samuel fue a hablar con Saúl, le dijo que Papá Dios le mandaba a decir unas palabras. Y Saúl le dijo: pues di lo que Papá Dios quiere que digas. Y Samuel le dijo: dice Papá Dios que Amalek desobedeció a Papá Dios y no quiso ayudar a su pueblo cuando venían de Egipto. Por eso Papá Dios necesita castigarlo. Él lo va a entregar en tus manos, así que puedes ir a la guerra. Oigan eso, Papá Dios le estaba diciendo a Saúl que el pueblo que no ayudó al pueblo de Israel, que ese pueblo se llamaba Amalecitas, es decir, vamos a abrir un paréntesis. ¿Usted recuerda cuando el pueblo de Papá Dios los estaban maltratando los egipcios? Sí, que los estaban maltratando mucho y tenían que trabajar. Pero luego Papá Dios mandó a Moisés. Bueno, cuando Papá Dios mandó a Moisés que pasaron por el medio del Mar Rojo en seco, ¿usted se imagina caminar por el medio del mar en la tierra? Bueno, Papá Dios lo hizo. Cuando ellos pasaron el Mar Rojo, los amalecitas no los quisieron ayudar, y el pueblo de Israel tuvo que dar una vuelta larga para poder llegar a la tierra que Papá Dios les había entregado. Entonces, por eso Papá Dios estaba enojado con el pueblo de Amalek o los amalecitas. Y cerramos el paréntesis. Entonces,
Papá Dios mandó a Saúl a que fuera a donde los amalecitas porque ellos habían desobedecido a Papá Dios. Y Papá Dios le dijo a Saúl que no dejara nada de ese pueblo porque ese pueblo se portó mal. ¿Y usted sabe qué hizo Saúl? Saúl fue a donde los amalecitas. Y se llevó lo mejor. Es decir, las vacas más gordas, las ovejas más gordas. Dejó a las mujeres vivas y también al rey. Pero Papá Dios le había dicho que no podía dejar nada de ese pueblo. Y Saúl desobedeció. Y Papá Dios habló con Samuel y le dijo a Samuel que Saúl había desobedecido. Y como Saúl había desobedecido, ya Papá Dios se iba a apartar de él. Y Samuel estaba triste. Pero Papá Dios le dijo a Samuel que no se sintiera triste porque lo había desechado Saúl. Sí, y como Saúl desechó a Papá Dios, así mismo Papá Dios lo iba a desechar a él. Un paréntesis, desechar es cuando dejamos a algo tirado. Entonces Saúl dejó tirada la palabra que Papá Dios le había dicho y no obedeció. Cerramos el paréntesis. Entonces, cuando Samuel fue donde Saúl, ¿qué le dijo a Saúl? ¿Cómo les fue? Saúl dijo, nos fue muy bien. Y dice Samuel, pero yo escucho como unas ovejas. ¿Y de qué son esas ovejas? Y Saúl le dijo, no, lo que pasa es que el pueblo dejó viva las ovejas y lo mejor del pueblo de Amalek. Y el rey también está aquí. Yo me imagino la cara de Samuel cuando escuchó esas palabras. Porque Papá Dios le había dicho a él que no se llevara nada y él trajo casi todo. Y Samuel le dijo a Saúl que ya él lo sabía. Sí, Samuel le dijo, pues fíjate que Papá Dios habló conmigo ayer y me dijo que tú lo desobedeciste y como tú lo desobedeciste, vamos a castigarte y ya no me vas a volver a ver. ¿Usted se imagina no volver a ver al profeta de Papá Dios? ¿Eso quiere decir que ya Papá Dios no va a hablar más con usted? ¡Wow! Por estar de desobediente, ya Papá Dios no iba a hablar más con Saúl, porque Saúl desobedeció. Conmigo así. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Y Saúl se sintió triste y le pidió perdón a Samuel. Pero aunque él le había pedido perdón a Samuel, ya Papá Dios le había dado una orden y él desobedeció. Entonces, en el día de hoy, esta hermosa escuela bíblica nos quiere dejar dicho que si Papá Dios nos manda a hacer algo, no podemos ser desobedientes, porque si Papá Dios se enoja mucho con nosotros, ya aunque le pidamos perdón, Papá Dios no nos va a perdonar porque Él nos dijo que hiciéramos algo. Bien, ahora vamos a la tareita del día de hoy. En el día de hoy vamos a colorear la imagen de escuela bíblica cuando Samuel está reclamando a Saúl de que desobedeció a Papá Dios. Vamos a colorear cuando Samuel está reclamando a Saúl que desobedeció a Papá Dios. ¡Nos vemos!